desde que tuve un encuentro con Cristo, me acuerdo mucho de las primeras reuniones de hombres a las que asistía y cómo Dios habló cosas siendo yo, teniendo 18, 19 años, cómo Dios empezó, pues ahora sí que abrirme el panorama de que un hombre de Dios, lo que un hombre de Dios es, porque usamos mucho esa frase a veces, ¿no? Un hombre de Dios. Las mujeres cristianas e incluso las no cristianas, pero las mujeres cristianas cuando van creciendo y están orando por su pareja, normalmente dicen: Señor, mándame un hombre de Dios, y nosotros lo usamos, ¿no? Yo quiero ser un hombre de Dios, pero la pregunta interesante es: ¿qué es un hombre de Dios? Porque lo usamos como frase, pero a veces no sabemos bien qué es un hombre de Dios, y el mejor ejemplo obviamente es Jesús. Jesús es la imagen de Dios mismo, pero Jesús vino en forma de hombre, en forma de varón, ¿sí? No vino como mujer. En su soberanía Dios decidió que viniera como un hombre, y entonces es un reto para los que nacemos como hombres, porque tú y yo nacemos como hombres porque Dios quiso que nacieras como hombre. Hay cosas, algunas cuantas, que Dios no nos da el derecho a escoger. Tú puedes escoger conforme vas creciendo a qué te dedicas, qué carrera estudias, si estudias o no estudias, con quién te casas, quiénes son tus amigos, si quieres vivir en una ciudad, si te quieres mudar de ciudad. Son decisiones que Dios nos ha permitido tomar y que las tomamos obviamente consultándolo a Él, ¿verdad? No como burro sin mecate, pero que Dios te permite tomar. Pero Dios no te dio a elegir, escucha, número uno, el tiempo en que naciste. Naciste en el día que naciste y en la época que naciste porque Dios quiso, ¿sí? No nacimos en 1910 en plena revolución porque pues, no quiso Dios. Siempre está este deseo romántico, ¿no? Alguna vez yo creo que todo cristiano por ahí dijo: ¿por qué no nací en los tiempos de Jesús? Para caminar con Él, para verlo, ¿verdad? Seguramente hubiéramos sido de los que hubiera gritado: crucifícale, siempre regándola, ¿no? Pero, o ¿por qué no nací en la época de los mosqueteros, o qué sé yo, ¿no? ¿Por qué nací en México? ¿Por qué no nací en Estados Unidos, verdad? ¿Por qué no nací en Inglaterra, de ojo azul y güero, verdad? De aquí yo creo que el único que tiene ojos de color es Carlos. Carlos tiene ojos verdes, muy muy bonitos, ¿verdad? Pero siempre está eso, ¿por qué no? Bueno, Dios dijo: ¿dónde vamos a nacer? ¿Cuándo vamos a nacer? ¿En medio de qué casa nacemos? ¿Sí? Dios no nos dio a elegir quiénes eran nuestros padres, ni a nuestros padres les dio a elegir si nosotros, ¿verdad?, no salíamos en un catálogo. Mira, mándame a Héctor, ¿verdad? Ahí Blanquita leyendo. No. Nacemos y Dios no nos da a escoger eso. Y si Dios no nos lo da a escoger es porque Dios quería tomar 100% esa decisión con un plan y con un propósito. Y entre esas cosas, tú no naciste mujer, tú naciste hombre, para tener la imagen de Jesús como una guía para nosotros. Así que quiero que me acompañes a Primera de Samuel. Hoy vamos a hablar sobre el profeta Samuel. Y leyendo el capítulo 3, versículo 1, dice: el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. Yo estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Y dice: y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días, y las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Que el Señor llamó a Samuel y le respondió: aquí estoy. Entonces corrió a Elí y le dijo: aquí estoy pues, ¿me llamaste? Pero Elí le respondió: no, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Él fue y se acostó, y el Señor le volvió a llamar: Samuel. Samuel se levantó, fue a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Y él respondió: no, yo no te he llamado, hijo mío, ve y vuelve a acostarte. Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra
del Señor. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez, y él se levantó y fue a Elí y dijo: aquí estoy, pues, me llamó. Entonces Elí comprendió que era el Señor el que estaba llamando al muchacho, y le dijo Samuel: ve y acuéstate, y si él te llama dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Y el Señor dijo a Samuel, y hasta ahí vamos a leer, vamos a brincarnos hasta el versículo 19. Dice: y Samuel creció, y el Señor estaba con él, no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. El Señor se volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Ahora vamos rápidamente a Primera de Samuel 9. Nada más para ponernos en la historia. En el capítulo 9 cuenta la historia cuando Saúl va a ser nombrado rey o ungido como rey. Y cuenta la historia que Saúl estaba en su casa y a su papá se les perdieron un par de mulas, y mandó a Saúl y a un siervo que las fueran a buscar. Y andaban buscándolas y no las encontraban. Y en eso que ya no las encontraban, de repente Saúl dijo: vamos a regresarnos porque ya es tarde. Y su siervo le aconseja una cosa, ¿verdad? Y ese es el versículo 6, el que vamos a leer. Dice: el criado le respondió: mira, en esta ciudad hay un hombre de Dios, el cual es tenido en alta estima. Todo lo que él dice se cumple sin falta. Vayamos ahora, pues quizás él pueda orientarnos acerca de la jornada que hemos emprendido. En la Reina Valera dice: he aquí en la ciudad hay un hombre insigne. Y esta versión que estamos leyendo, me gustó mucho esta traducción cuando dice: en esta ciudad hay un hombre de Dios, el cual es tenido en alta estima. Este hombre de Dios es Samuel. Ok, entonces ya con todo lo que leímos, vamos a comenzar a hablar de la palabra. Y me llama la atención porque, bueno, comencé hablando de ser hombres de Dios, ¿verdad? Y me gusta esta frase, hombre insigne. Cuando me metí a investigar qué significa un hombre que se distingue de en medio de los demás. Aquí le da la nueva Biblia de las Américas, le dice un hombre de Dios. Y una traducción también que vi del significado es un hombre espiritual. Si le pudiéramos poner un título a esta enseñanza, sería hombres espirituales. ¿Ok? Y ¿sabes qué? El hombre, desde que fue creado por Dios, fue creado con el diseño de ser un hombre espiritual. ¿Sí? Cuando yo digo la palabra espiritual, ¿qué se imaginan? ¿Qué te imaginas tú, Chuy, cuando digo espiritual? O un hombre espiritual, ¿cómo lo describirías así brevemente? Lo que te venga a ti, si quieres. Un hombre espiritual es el que vive, el que es guiado por el Espíritu Santo a través de la palabra. Ok, mira, eso está muy padre, el que es guiado por el Espíritu Santo. Julián, ¿qué se te ocurre cuando decimos un hombre espiritual? ¿Un ángel? Pues no aplicaría, porque un ángel es un ángel y un hombre es un hombre. Entonces piénsale otra, ahorita regreso contigo. Pero está bien, no pasa nada. Héctor, ¿qué se te ocurre cuando decimos un hombre espiritual? Alguien que tiene una relación con Dios. ¿Alguien de ustedes quiere compartir algo?
Ok, perfecto. Entonces dijimos, un hombre guiado por el Espíritu Santo, un hombre que tiene una relación con Dios, un hombre apartado para Dios. Ok, todos dijimos un hombre espiritual cristiano, por así decirlo. ¿Por qué? Porque si nos vamos, y está bien, pero si nos vamos a un significado más básico, un hombre espiritual es aquel que entiende las cosas espirituales, ¿no? De una forma muy básica. Obviamente lo que estamos hablando va enfocado a Cristo y va enfocado a eso. Pero te hago esta reflexión porque por lo general, en la cultura en la que vivimos el día de hoy, en nuestra modernidad y sobre todo en nuestras iglesias, el hombre casi nunca es relacionado a ser alguien espiritual. Casi siempre las espirituales son las mujeres a nuestro alrededor, ¿no? Los hombres normalmente hoy en día traemos un chip como que pues hay que trabajar, hay que proveer, defender, tenemos estas actitudes, pero damos como por sentado que no estamos llamados a ser espirituales, o sea, no entendemos las cosas a veces que tiene que ver con lo espiritual, ¿no? Por ejemplo, una vez un joven, ¿verdad? He platicado, creo que ese testimonio miles de veces y lo vuelvo a platicar, en Tampico. Dijo Ezequiel, hay que ser buen ejemplo para que no nos diga de otros lados, ¿verdad? No, pero en Tampico me pasó esto, donde un joven le estaba echando bastantes ganas, tenía 16, 17 años, tuvo un encuentro con el Señor cuando llegó a la iglesia, y su papá estaba muy enojado porque su hijo estaba buscando a Dios. Es que y yo le preguntaba al Señor, ¿verdad? Porque llegó una vez así como que a pedirme una cita y su queja es que mi hijo se está metiendo mucho con Dios. Y yo así como que, ok, y porque eso es malo pensé yo, ¿verdad? Pero le digo, ok, ¿qué está pasando? Me dice, no, pues es que se la pasa leyendo la Biblia, lee mucho la Biblia, para todo quiere orar. Yo oigo que a veces se desvela, me doy cuenta que está la luz del cuarto prendida y me acerco y está orando y pues estoy preocupado. Y le pregunté, ¿y cómo va en la escuela? No, muy bien, de hecho le está yendo mejor, ya unas materias que traía ahí medio cascabeleando le está echando ganas. Ok. ¿Y en la casa cómo es? Es contestón, es grosero, no ayuda. Porque de esas historias de cristianos que oran mucho y que no hacen nada en la casa, hay muchas, ¿no? Entonces yo pensé que esa era su queja. Y me dice el Señor, no, es buen muchacho, es buen hijo. O sea, todo lo que yo le pregunté alrededor no veía ninguna falla. Porque yo pensé que su queja era, por buscar mucho a Dios, está descuidando estas cosas. Pero no, el joven estaba echándole ganas en lo general. Entonces le dije al Señor, le digo, entonces ya después de 2, 3 preguntas y todo, y con mucho respeto, le digo, entonces, ¿cuál es el problema? Pues nada más que está buscando mucho a Dios. Así como que, ¿y por qué eso es malo, Señor? No, pues es que se puede volver loco. Le digo, no. Me dan ganas de decirle, loco es usted, ¿verdad? Pero con todo respeto, yo atendiendo al Señor. Le digo, no, usó una frase, ¿verdad? Dijo, es que todo en exceso es malo, hasta el agua. Hasta el agua te mata, si es de más te ahoga, ¿no? Le dije, mire, Señor, con todo respeto, le digo, nunca va a ser suficiente de Dios, nunca va a ser exceso de Dios en nuestra vida, nunca va a ser algo que nos haga mal. Le digo, y si Él está cumpliendo en todas las demás cosas, le digo, entonces el muchacho está bien. Pero él me decía, es que no me gusta que ore, no me gusta que lea, y usó esta frase, eso es para viejas. Ya era un hombre ya medio machista también, de ahí me di cuenta. Le dije, no, le digo, al contrario, y le dije esto que les comenté, con lo que comencé. Le digo, Jesús vino en forma de hombre. El hombre es espiritual. Y un hombre espiritual no es un hombre afeminado, todo lo contrario, un hombre que ora, un hombre que busca la palabra, un hombre que entiende las dinámicas espirituales. Es un verdadero hombre, es un hombre completo.
porque en nuestra cultura, sobre todo mexicana, tenemos un machismo bien metido donde un hombre pues es el que tira trompo, el bravucón, el que no se deja, el que defiende. Y claro que como hombres tenemos ciertas características naturales para defender a los nuestros que nos hacen ser así, ¿verdad? Hay que domarlo y hay que llevarlo. Jesús mismo era un hombre firme que cuando se tuvo que enojar se enojó y volteó las mesas del templo y les gritó y todo, y no estaba en la carne, era una actitud espiritual, era una molestia espiritual. Cuando tenía que regañar a los discípulos, los regañaba. Oigan, ni siquiera pueden orar conmigo una hora, ¿verdad? Ya ni la hacen, velen ni oren. Tú y yo leemos bien bonito el versículo, ¿verdad? Pero cuando lees el original, las palabras eran como de un regaño. Entonces Jesús era un hombre firme, no era un hombre delicado ni domesticado por la sociedad, era un hombre. Y me llamó la atención eso que dijo este señor, es que eso es para mujeres, ¿verdad? Y déjame decirte una cosa, como hombres necesitamos aprender a ser espirituales, es decir, necesitamos discernir lo espiritual. Muchos de nosotros, como hombres, somos prácticos. El hombre tiende a ser práctico, ¿verdad? Te cuenta alguien un problema y le das una solución, ¿no? Si te dice alguien, es que estoy muy triste, ¿qué solución normalmente le das? No estés triste. Sí, así somos, ¿sí o no? O sea, somos bien prácticos. Es que me siento muy mal, me siento triste, o estoy enojado. Pues aconténtate, o sea, somos como que muy prácticos, o sea, pero en lo espiritual a veces no nos damos cuenta que las cosas que hay detrás de situaciones pueden ser espirituales. Ahora, tampoco te hablo de ser una persona, decía un amigo, espiritufláutica, ¿verdad? Que para todo eran cosas raras, no, pero se nos ha enseñado a veces tanto a no entrar en la dimensión de lo espiritual, que se nos ha quitado eso. Las soluciones de Jesús, ¿cuáles eran? Orar. Estaba alguien enfermo y no le decía, ve al doctor. ¿Qué le decía? Sé sano, pero no sé sano de como nosotros, no estés triste, sino con una orden, con una impartición de sanidad. Estaba alguien endemoniado y ¿qué hizo Jesús? Háblenle al pastor. No, él, ¿verdad? Liberaba, enseñaba a la gente. La gente tenía necesidad de hambre y le enseñaba a los discípulos, denles ustedes de comer. O sea, era una persona que para todo problema tenía una respuesta y una solución espiritual, no natural, no en la carne, no en lo humano. Y necesitamos como hombres ser hombres como Samuel, hombres de Dios, espirituales. Fíjate cuál era la situación. Se le habían perdido unas burras y lo que dijeron es, podemos ir con él, y ese cuate es tan espiritual, está tan metido con Dios, que de seguro nos puede decir dónde andan. Suena medio ilógico, o sea, hasta suena como que, ¿para qué vas a ir a molestar al profeta por eso? Pero es que él tenía una respuesta, era un hombre que estaba tan metido con Dios que tenía una respuesta. Como decía Chuy, una persona guiado por el Espíritu, una persona con una relación con Dios. Y eso me lleva al inicio de la historia. Samuel fue un niño que nació de milagro, literalmente. Su mamá era estéril, su mamá no podía tener hijos, eso lo puedes ver en el primer capítulo. Y su mamá estaba tan triste porque siempre se burlaba de ella, su rival, que tenía muchos hijos y que ella no podía, que un día estaba afuera del templo llorando y estaba tan agüitada, ¿verdad?, que hasta parecía borracha. Hasta pasa Elí, que es el sacerdote, y fíjate cómo Elí, siendo sacerdote, era un hombre poco espiritual. Este hombre no se dio cuenta que lo que tenía la mujer era algo espiritual. Le dijo, ya estás borracha tan temprano, mujer, ¿verdad? Y le dice, no, hasta ella le explica, no estoy borracha, lo que pasa es que tengo algo que me aflige. Y él le dice que el Señor te conceda las peticiones de tu corazón. Ella ora, ¿verdad? Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar. Y entonces nace Samuel y le lleva al niño y se lo deja al profeta, y luego Dios la bendice teniendo muchos más hijos. Hay toda una enseñanza ahí dentro que podríamos hablar, pero no es el tema.
Pero Samuel creció en la iglesia. Samuel desde muy niño, básicamente ya que pudo valer por sí mismo, que no necesitaba la mamá y el papá que lo movieran, lo dejó con el sacerdote. Entonces este joven había crecido en la iglesia. Para cuando empieza la historia de Samuel en el capítulo 3, los estudiosos dicen que Samuel tenía posiblemente 12 años, que es la edad para un judío de cambiar de niño a hombre. Yo no sé si tú sabías eso. Los judíos celebran algo que se llama el Bar Mitzvah, que es este cambio, es como la quinceañera de las mujeres, ¿verdad? Pero es en los hombres, donde el niño deja de ser niño oficialmente y no entra en una etapa de adolescente. En Israel es niño y hombre. No hay adolescente, no hay algo ahí en medio a que jugarle a lo menso, no. Y ves eso con Jesús también. Jesús tenía 12 años cuando es encontrado con los sacerdotes platicando y hablando misterios, y lo regaña, ¿verdad? Me encanta María y José regañando a Dios, ¿verdad? ¿Qué andas haciendo aquí, Jesús? Pues es que es necesario que esté en los negocios de mi Padre. Ya me estoy convirtiendo en hombre y tengo que atender los negocios de mi Padre. Bueno, Samuel llega a este punto y Samuel dice la palabra que no conocía al Señor. Tenía toda su vida en la iglesia, viviendo con un sacerdote, seguramente haciendo servicios ahí, y no conocía a Dios. ¿Por qué te digo eso? Porque muchos de nosotros podemos tener tiempo siendo cristianos. Por ejemplo, Julián me viene a la mente, aparte de que lo tengo aquí, ¿verdad? Pero me viene a la mente porque él llegó. ¿Cuántos años tenías cuando llegaste a la iglesia, Julián? ¿5 o 6? O sea, él llegó a la iglesia mocosillo, ¿verdad? Muy, muy niño, llegaron su mamá, su abuelita, y llegó Julián y básicamente ha ido creciendo. O sea, él pasó de ir con los niños a de repente, pues ya está muy grande y hay que irlo dejando aquí, ya empezó a servir y todo. Ahora mi pregunta, no me la responda, esa se la tiene que responder él a sí mismo, ¿está conociendo a Dios realmente? Porque podemos tener toda la vida en la iglesia y no conocer a Dios. A lo mejor alguno de ustedes tiene 10 años de cristiano, 11 años de cristiano, toda una vida de cristiano. Yo estoy cumpliendo, este año voy a cumplir 23 años de haberle dado mi vida a Jesús. Joel también es otro que llegó muy niño a la iglesia y que ha ido creciendo, y vaya que creció de repente. De una vez que lo dejé de ver a otro, dije, ¿qué onda con este cuate, verdad? Explotó. Pero la pregunta es, ¿conocemos a Dios o vamos a la iglesia? ¿Conocemos a Dios o estamos nada más involucrados en una vida que gira alrededor de Dios, pero no hay una relación con Él? Porque no se trata de que seamos hombres cristianos, se trata de que seamos hombres de Dios. ¿Sí me entiendes esa parte? El ser cristiano es una etiqueta. No, pues yo voy a una iglesia cristiana, le pongo un pescadito a mi carro, oigo música cristiana y medio le cambio el lenguaje, le echo ganas en esto, y puedes empezar a desarrollar una cultura cristiana, pero no tener un encuentro con Cristo. Y ese era Samuel. Samuel ni siquiera sabía que era Dios. Dios le estaba hablando, se estaba quedando dormido y Dios le empieza a hablar, porque sabes una cosa, Dios nos va a hablar. Dios siempre hay un día en nuestra vida donde va a hacerse presente. ¿Sí? Yo me acuerdo muy bien, 2 semanas antes de que me convirtiera, cómo Dios empezó a hablar a mi vida. Creo que se los he contado, se los vuelvo a contar, ¿verdad? Mi papá trabajaba en el 17 Bravo, ahí en Ban Rural, y ahí tenía su oficina, y yo estaba estudiando en la Valle del Bravo, en el 8 Guerrero y Matamoros o algo así. Total que me quedaba como a 10 cuadras el trabajo de mi papá. Entonces yo, para ahorrarme el camión, salía de la escuela y me iba al banco, y ahí esperaba que mi papá saliera. Yo salía a la 1:30, mi papá salía a las 3 a comer, y pues ya me iba con él. Y aparte, pues mi papá tenía siempre cosas muy chidas en la oficina, tenía refresquitos y
y botana, y pues iba y me las comía, ¿verdad? También ese era el plan. Y aparte, hacía un calor, ya sabes, verano de Victoria, un calorón, y mi papá tenía el clima heladísimo siempre en la oficina. Entonces, todo lo que un joven de 18 años quería: papitas, refresco, internet gratis y clima. ¿Qué más quería, verdad? Entonces me iba ahí. Y me acuerdo que ese día estaba yo ahí, mi papá entró a una junta, no había nadie en la oficina y tenía un sillón súper cómodo, y me acosté en ese sillón. Y mientras estaba acostado, escuché una pregunta dentro de mí, que yo pensé que me la estaba haciendo yo mí mismo, mi conciencia, ¿verdad? Hoy sé que fue el Espíritu Santo, pero escuchaba que me preguntaba: ¿qué va a ser de tu vida cuando mueras? Fue bien directo. Si no me preguntó algo así como que ¿estás feliz? ¿Estás pleno? No. ¿Qué va a ser de tu vida cuando mueras? Y yo sabía la respuesta de eso, porque yo para ese entonces ya creía en Cristo, ya sabía que Cristo era el Señor, que Él era la verdad y la vida, pero no quería seguirlo, ¿sí? O sea, yo estaba más mal que cualquier vato que estuviera mal, porque el que no sabe y no lo sigue, pues bueno, no sabe, pero yo sabía y simplemente no quería nada con Él. Y me acuerdo que yo me respondí: me voy a ir al infierno. Esa fue mi respuesta, muy honesta. Y la segunda pregunta fue muy incisiva: ¿y no te importa? Y ahí fue donde ya fue diferente mi respuesta. Dije: pues la verdad sí, pero no creo poder cambiar. Esa fue la primera vez que Dios me buscó, así fuerte, Dios directo, no por medio de una persona, no un amigo. Ya había habido amigos que me hablaban y todo, pero esa vez fue el Espíritu Santo hablando a mi corazón. Y a partir de ahí comenzó un tiempo de búsqueda que duró 2 semanas. Me metí a internet a buscar un poquito, dije: me gusta mucho el metal, me voy a meter a buscar música cristiana de metal para deshacerme de lo que tengo y escuchar otra cosa, y rollos así, hasta que un día, de repente me levanté un domingo 10 de junio del 2001, y me despierto sin sueño a las 8 de la mañana de un domingo, cuando el día anterior, el sábado, yo me había desvelado tocando con mi banda en un bar y pues tomando. Entonces, simplemente el hecho de que me levantara sin sentirme crudo y sin dolor de cuello por estar moviéndolo como menso, ya era un milagro. Y estaba totalmente sobrio, y me acuerdo que me levanté y sentí este impulso de decir: voy a ir a la iglesia. ¿Puedes cerrar la puerta, Héctor, por favor, para que el perro no esté? Julián. Y empezó esto, y fui a la iglesia, me nació ir, fui, y llegué y mi vida cambió. Ahí tuve un encuentro con Cristo, porque un día Dios nos va a hablar. Y yo sé que ustedes, Dios ya les ha hablado. Muchos de ustedes sé que ya han tenido un encuentro con Cristo. Ahora, la pregunta para este punto es entonces: ¿cómo ha seguido nuestra vida? Samuel está ahí y Dios le habla, y va y despierta al sacerdote Elí, le dice: ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Me hablaste? Y Elí le dice: no, yo no te hablé, vete a dormir, quién sabe qué traes, ¿verdad? Y se va a dormir Samuel, y vuelve a escuchar: Samuel, Samuel. Se levanta: ahora sí me habló, y va con Elí. ¿Qué onda? No, pues yo no te he hablado, déjame dormir, ¿verdad? Chamaco este. Y el mismo sacerdote no sabía quién era el que estaba hablando. ¿Te fijas? Samuel no conocía a Dios, pero Elí era un hombre que había conocido tiempo atrás a Dios, pero que se había enfriado, se había apagado, y ya no estaba en la dimensión espiritual, estaba en la dimensión natural. Hasta que a la tercera vez le cae el 20 y dice: lo está buscando Dios. Y le da una indicación. Todavía había como que un eco de aquel hombre espiritual que alguna vez fue, y le dice: cuando Dios te hable, contéstale: aquí estoy, tu siervo escucha. Y vuelve a pasar lo mismo. Va y se acuesta a Samuel, y le vuelve a hablar Dios, y ahora Samuel le contesta: aquí estoy, tu siervo escucha. Y le empieza a dar una palabra profética a sus 12 años. Wow. Lo que Dios quiere cuando Dios nos habla es que le respondamos eso: aquí estoy.
Ese aquí estoy habla de una disponibilidad. ¿Sí me entiendes eso? Decirle aquí estoy, te escucho, estoy atento, estoy apartándome. Lo que tú estás haciendo ahorita, un lunes festivo a las 8 de la noche, algunos de ustedes dejaron trabajo, algunos de ustedes en vez de estar descansando porque han tenido un día cansado, están aquí. Eso Dios lo honra. Dios honra que apartemos nuestro tiempo para poder decirle, aquí estoy, háblame. Porque un hombre espiritual lo primero que necesita es saber escuchar a Dios. ¿Sí? Héctor dijo, un hombre que tiene una relación con Dios. Y Chuy dijo, guiado por el Espíritu Santo, las dos cosas comienzan aprendiendo a escuchar a Dios. Yo no puedo tener una relación con Dios o decir que tengo una relación con Dios si no lo escucho, ¿verdad? Y está esta lucha, ¿verdad?, moderna de que Dios no te habla. Claro que Dios nos habla. Nos habla, número uno, si tú tienes una Biblia, es el primer elemento por el que lo va a hacer. Si no tienes una Biblia, consigue una, porque es el primer elemento por el que lo va a hacer. Y si tienes una y no la has leído, date un zape y empieza a leerla, porque es donde Dios lo va a hacer. Estaba viendo un testimonio de la iglesia perseguida en China. Y estaba platicando un pastor que salió de ahí, era misionero y lo metieron preso y luego ya salió y estaba compartiendo un testimonio con un pastor americano y le dice, ¿cómo sobreviviste tanto tiempo en la cárcel, en el sentido de que sin amargarte y con tu fe intacta, porque pues eran tiempos duros? Y dice, lo que pasa es que yo me aprendí la palabra de Dios. Dice, llegaba gente con hojas de máquina, con la Biblia escrita a mano ahí, y rápidamente nos memorizábamos lo que estaba ahí escrito, porque rápidamente se daban cuenta que teníamos esas hojas y nos las quitaban, las rompían. Entonces lo único que podíamos hacer era, cuando nos llegara, memorizarnos lo más que pudiéramos, y luego entre los que estábamos presos, platicarnos qué te memorizaste tú y qué te memorizaste tú, y tú háblanos de esto. Y entonces, dice, nos llenábamos de fe por lo que leíamos. Y dice, no sabes cuántas veces, dice este misionero, cuántas veces he orado, Señor, déjanos ser como la iglesia de Estados Unidos. Y se puso a llorar el pastor de Estados Unidos y dijo, no ores eso, por favor. Dice, yo soy el que tiene que orar para ser como tú, porque en nuestras casas hay 2 o 3 Biblias y ni las leemos. Dice, y ustedes en la iglesia perseguida no leen la Biblia porque ni siquiera tienen la Biblia. Leen hojas a mano escritas con versículos para aprendérselo. Y eso es lo importante, mi amado. La palabra de Dios es la que nos va a sostener. La palabra de Dios dice ahí que Dios le hablaba por medio de su palabra, y era su palabra literalmente hablada, pero hoy tiene la aplicación en la palabra de Dios. Ahora también Dios te va a hablar a tu corazón, no audible. A veces puede llegar a que sí pase. A mí nunca me ha ocurrido que escuche audiblemente la voz del Señor, pero empecé a darme cuenta que esa voz que al principio pensé que era mi voz interior, no era mi voz interior, era Dios. Y la mayor de las pruebas para mí, o cuando me di cuenta que era Dios, es porque me decía cosas que yo no me diría. Número uno, me decía cosas que yo tenía que mejorar, que no quería mejorar. De verdad, me señalaba mi pecado, me señalaba las partes débiles, pero también me hablaba de cierta sabiduría y ciertas cosas que yo sé que eso no provenía de mí. Y empezó una relación con Dios. Samuel tenía toda su vida en la iglesia, pero no tenía una relación con Dios. Pero cuando Dios le comenzó a hablar, encontró en Samuel lo más importante para nuestra vida espiritual. Encontró disponibilidad. Eso es lo que quiere Dios. Dios no quiere que seas perfecto. Dios te va a llevar a ser santo. Dios no quiere que estés sin error. Cuando Dios te habla, le va a hablar a un hombre quebrado, necesitado de Él, que no tiene nada que ofrecer. Yo a mis 18 años en ese sofá no tenía nada que ofrecerle a Dios. Al contrario, necesitaba urgentemente la intervención de Dios a mi vida. Y hoy a mis 39 años, te digo una cosa, sigo sin tener nada que ofrecerle a Dios. Sigo necesitándolo de la misma manera o más que en aquel entonces.
Así que no se trata de lo que somos, se trata de lo que Dios nos va a llevar a ser, pero quiere disponibilidad, porque cuántas veces tal vez Dios le habla a la gente, pero no encuentra un aquí estoy, háblame. A veces se encuentra un al rato Dios, después, mira, déjame me ocupo de esto, mira, déjame le echo ganas a la escuela, déjame le echo ganas al trabajo, déjame sacar adelante a mi familia y después ya pongo tiempo para contigo. Y Dios quiere disponibilidad. Y cuando tú tienes disponibilidad, Dios cambia la historia de tu vida en un segundo. Samuel dijo, habla que tu siervo escucha. Y Samuel no sabía que se iba a convertir en un hombre que la característica más importante de su vida es que la gente sabía que escuchaba a Dios. Samuel se convirtió en el primer profeta de oficio en Israel. ¿Qué es un profeta? Un profeta no es un hombre que te habla el futuro o te lee las cartas o te dice lo que te va a pasar. Eso no es un profeta. Un profeta es bien sencillo, es una persona que escucha a Dios y habla el mensaje que Dios le da. Eso es un profeta. A veces tiene que ver con el futuro, a veces tiene que ver con el pasado, a veces tiene que ver con el presente. A veces tiene que ver con algo muy personal que tú tienes con Dios y nada más tú y Dios lo saben y el Señor te lo revela. Yo te lo digo y entonces tú sabes que ahí que te está hablando. Así es. Pero la característica es esa, es un hombre que escucha a Dios. Samuel dijo, habla, y eso fue lo que marcó su vida. Sí, el versículo 19 te lo voy a volver a leer, 3:19, porque comienza de una manera muy padre, a mí me gustó mucho. Dice, Samuel creció y el Señor estaba con él. Ese Samuel creció tiene dos significados. Número uno, creció de edad. Dejó de ser un niño y fue creciendo, pero habla de un crecimiento espiritual. ¿Sí? Samuel se convirtió en ese hombre de Dios que después el siervo dice, oye, vamos a buscar a ese hombre de Dios que nos puede decir dónde están las burras. ¿Por qué? Porque fue creciendo, y ahí viene la segunda parte. Número uno, Dios quiere disponibilidad, y si tú y yo tenemos disponibilidad, lo más natural que ocurre en nuestra vida es que viene un crecimiento. Un hombre espiritual no se forma de la noche a la mañana, es un proceso. Todos aquí estamos en un proceso para ser esos hombres espirituales, pero necesitamos poner nuestra parte, necesitamos echarle las ganas para ir creciendo, ir avanzando, ir mejorando, ir convirtiéndonos en el hombre que Dios quiere que seamos. Cuando te decía al principio, Dios decidió que fueras hombre, Dios te hizo hombre, pero además tenía un propósito, tiene un propósito para ti. Y nuestra tarea en la vida es descubrir, número uno, encontrarnos con Dios, amar y honrar a Dios, y después de eso descubrir cuál es el propósito que tenemos, porque por medio de eso glorificamos a Dios cuando cumplimos su propósito. Un hombre espiritual es un hombre que hace lo que Dios quiere que haga. Así es sencillo también. ¿Sí? ¿Cuál es el profeta, el oficio o el llamado de Samuel? Ser profeta. Cuando Samuel nace, el capítulo 3 lo dice al principio, no había visión y no había palabra. Cuando Samuel va creciendo, Samuel le trae a Israel por medio del Señor visión y palabra. Un profeta es lo que hace, da visión y da palabra de Dios. Y el pueblo fue transformado en la vida, en el tiempo de Samuel, fue transformado, vieron la gloria de Dios, se volvieron espirituales. ¿Por qué? Porque ese es uno de los últimos puntos a tratar. Cuando tú eres un hombre espiritual, tu espiritualidad va a afectar a los que están a tu alrededor. Si tú quieres que tu familia sea espiritual, tú necesitas ser espiritual. Si tú quieres tener hijos espirituales, tú necesitas ser espiritual y formar hijos espirituales. Si tú quieres que tu esposa sea espiritual, tú tienes que formarla. Tú eres el hombre, ¿sí? A mí me da ansias, ¿verdad? Cuando veo hombres que sus esposas tienen una claridad de las cosas del espíritu y ellos no, porque
algo anda mal ahí. Necesitamos nosotros ser un ejemplo, y siempre para los que están casados, tú necesitas ir 2, 3 pasos por delante de tu mujer, siempre. Tu mujer no puede ser más espiritual que tú, y no es una cuestión de machismo y de no te dejes, no, porque Dios te ha puesto como cabeza y como líder. Por eso tú tienes que ir adelante. Y para los que estamos solteros, tenemos que estar bien machines para cuando nos toque liderear a la mujer que Dios nos vaya a poner como compañera, ¿verdad? Y estar avanzando y estar hacia adelante, ser hombres espirituales. Entonces, en pocas palabras, esto de ser hombre espiritual es el tema de hoy, pero lo vamos a ir abordando en las demás, vamos a ir profundizando. Es un tema obviamente que no es para una reunión, pero los elementos que podemos ver el día de hoy es, número 1, para ser hombres espirituales necesitamos tener un corazón dispuesto. ¿Tienes eso? Ya lo hiciste. El día de hoy se trata de eso. El día de hoy no vamos a salir siendo Samuel, pero al menos que salgamos diciendo: habla, yo escucho. Dios, háblame. Y todos los días separar tiempo. Dios, háblame. Y si Dios no te habla hoy, mañana lo vuelves a buscar. Dios, háblame, aquí estoy. Dios, háblame. Dios, háblame. Dios, háblame. Y eso es una oración que Dios no tarda en responder. Dios te va a empezar a hablar. Es más, yo creo que Dios ya te ha estado hablando y a veces ni te das cuenta que es Dios. Piensas que son otros rollos, pero necesitas poner ese tiempo, ¿sí? Y no importa si eres un joven de 15, 14 años o ya un hombre adulto o un hombre intermedio, necesitas separar un tiempo para decirle: Dios, háblame, y abrir la palabra, leerla con un corazón de: voy a encontrar aquí que me hables. Número 2, necesitamos tener una relación con Él, ¿sí? Venir a la iglesia, ok. Servir a Cristo, ok, pero que no te pase que tienes todas estas cosas, pero hay un vacío en tu relación con Él. Porque a veces así nos pasa. A mí me ha pasado, ha habido tiempos de mi vida donde mi relación con Cristo no ha sido la que debería de ser, y sigo sirviendo, sigo haciendo cosas y Dios se sigue moviendo. Pero eso no es el chiste es una amistad, una relación íntima como la que tuvo Dios con Samuel. ¿Qué tan fuerte o qué tan increíble fue lo que Dios hizo con Samuel? Versículo 19 dice: no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Hay otra traducción que dice: ninguna de las palabras de Samuel caía a tierra. O sea, cuando Dios le hablaba y Samuel hablaba, se cumplía, ¿sí? No fue un hombre que Dios respaldó. Y eso yo creo que debe ser nuestro anhelo, ¿verdad? Ser un hombre que Dios respalde, un hombre que Dios dice: este es un hombre de Dios. Está en un proceso, está luchando con cosas, tiene muchas cosas que mejorar, pero de que es un hombre de Dios, es un hombre de Dios. Amén. Esa es la meta. Y termino con esto, no viene dentro de los versículos, pero es bien sencillo. ¿Quieres ser un hombre de Dios? Ve a Cristo. En 2 sentidos. Ve de ir hacia Él y ve de mirarlo a Él. Lee los evangelios, lee lo que Cristo hizo, lee lo que Cristo hablaba, lee cómo Cristo era e imítalo, ¿sí? Imita a Jesús, ¿sí? Y te vas a convertir en un hombre espiritual. Es imposible tener una relación con Él y vivir imitándolo y no ir creciendo como Samuel y no llegar a ser un hombre espiritual. Que alguien se enfermó, ora por él y que Dios lo sane, ¿sí? Que alguien tiene una crisis, ora por él y que Dios multiplique. Que Dios te use de esas maneras. Los milagros no se han acabado, las señales no se han acabado. Lo que se ha acabado son hombres que le crean a Dios y que actúen en fe. Pero tú y yo podemos ser esos hombres y traer la gloria a Dios. Y al final no es para que digan: ay, don Chuy,
qué padre ora, voy a ir con él porque ora por... No, es para que don Chuy cuando ore por alguien le diga esto es por Cristo y le señale a Jesús y esa persona tenga un encuentro con Cristo. De eso se trata esto, de eso se trata. Ser hombres simplemente es para mostrarles a otros cómo es Cristo. ¿Sí? Ese es nuestro jale. Que cuando, oye, ¿por qué eres honesto? ¿Por qué tú no ves a las muchachas así con lujuria? ¿Por qué tú cumples tu palabra? Porque yo imito a Cristo. Y es una manera de compartir el Evangelio. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta tarde, noche ya. Y el reto es bien grande, Jesús.